privilegio estar en un domingo como hoy aquí frente a ustedes para traer el mensaje de la palabra de Dios y también para saludar a todas las mamás. Desearles que tengan realmente un lindo y bendecido día, que el Señor la siga usando en esa responsabilidad que ha puesto en cada uno de ustedes de criar hijos para la gloria del Señor. El día de hoy vamos a compartir la muerte y la resurrección de Jesús. Vamos a ver realmente el anuncio de la muerte y la resurrección de Jesús y la importancia que este tiene para nuestra fe. Vamos a leer en la Biblia textual Marcos capítulo 8, Marcos 8, versos 31 al 38. Marcos 8, versos 31 al 38. Leemos de la Biblia textual el Evangelio de Marcos, que dice lo siguiente: y comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser ejecutado y resucitar después de 3 días. Y les declaraba con franqueza el asunto, pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo. Entonces él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: apártate de mí, Satanás, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente junto con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Pues ¿qué dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tremendo pasaje, hermano. Tremendo pasaje. El Señor enseña a sus discípulos acerca de la pasión y muerte. Y no solo de la pasión y muerte, sino que también enseña acerca de la resurrección. Todo esto está dicho, todo esto está contenido en el verso 31. ¿Recuerdan ustedes que les dije que Jesús les había enseñado que resucitaría al tercer día? Bueno, una de esas enseñanzas está comprendida en este versículo. Lo que debemos observar también es lo siguiente. En el verso 29, es decir, antes de lo que estamos tratando, la palabra dice: y él les preguntaba: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dice: tú eres el Mesías. Jesús, antes de empezar a enseñarles acerca de la pasión, de su muerte y de su resurrección, había, a boca de jarro, como comúnmente decimos, confrontado a sus discípulos, porque se decía en ese momento, cuando él ejercía el ministerio, muchas cosas acerca de él. Pero los discípulos se preguntan claramente: ¿quién dices tú que soy yo? En ese momento, Pedro recibe la revelación que comentamos también unos domingos pasados, y él le dice: tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Y en su respuesta, Jesús acepta que es así. En su respuesta, Jesús acepta que lo que Pedro está diciendo, que él es el Mesías, es la verdad. Sin embargo, notemos que cuando anuncia su pasión, muerte y resurrección, él prefiere usar el título el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Si tenemos que meternos a hacer una exégesis de esta primera parte del versículo, empecemos por allí. O sea, ¿por qué Jesús no se reconoce como el Mesías, sino que se reconoce a sí mismo con un título que es similar, pero que está englobado en esa frase: el Hijo del Hombre? Noten que esa palabra es título, porque la palabra hijo y la palabra hombre, por lo menos en la textual, está con letra mayúscula.
La pregunta es por qué Jesús no usó el título de Mesías o Cristo. ¿Por qué no dijo yo soy el Cristo? Y la respuesta más probable es porque la visión que se tenía en el Antiguo Testamento es que el Mesías restituiría el reino de Israel. O sea, los profetas habían anunciado, habían hablado acerca del Mesías, habían hablado acerca de Cristo, habían contado acerca del que venía. Pero como siempre se hablaba que él restituiría el reino de David, que venía del linaje de David, la visión que había en el Antiguo Testamento, en la cual también la palabra de Dios no había sido procesada, era que el que venía era un rey terrenal, que el que venía era un rey que venía a restituir el poder de Israel. No habían entendido nada. Creían que el reino era de este mundo, para decirlo en palabras que se puedan entender mejor. Pero además la visión era que el Mesías no creaba la esperanza que el pueblo debería tener. Y esa falsa esperanza estuvo latente en el corazón de los discípulos hasta que el Señor ascendió a los cielos. Recuerden que la gran desilusión de Judas Iscariote es esa, ¿no? Cuando se entera que Jesús no va a restituir el reino de Israel y que Jesús está anunciando que su reino no es de este mundo, entonces hay una desilusión, porque el Iscariote, que está en el tercer círculo de influencia de los 12, ¿no?, ya metía mano a la bolsa, ya tenía malas costumbres, ya era un hombre pecador, y probablemente estaba ahí porque pensaba que él iba a ser un rey y que probablemente él iba a ser cercano a ese rey, pero veía a ese rey como un hombre público, como un rey de esta tierra. Por ello es que pese a que Pedro lo había identificado como el Mesías, Jesús probablemente usó este otro título. Y se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. La resurrección, como lo dijimos en el retiro de adolescentes y jóvenes, constituye un fundamento de nuestra fe. Entonces aquí hay dos anuncios importantes. Está anunciando la pasión, está anunciando la muerte y está anunciando la resurrección. Y sabemos que la resurrección es un fundamento de nuestra fe. La expresión era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho se asocia con el cumplimiento de las profecías hechas en el Antiguo Testamento, de las cuales las más destacadas las encontramos en Génesis 3:15, Salmos 118:22 e Isaías 53. Fundamentalmente Isaías 53. Isaías 53, y es por eso quizá que al libro de Isaías se lo conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, es tan preciso en lo que ha de padecer el Hijo del Hombre, es tan preciso en lo que ha de padecer el Mesías, que parece que hubiera sido escrito más bien en el siglo I y no tantísimo tiempo antes. Todo el capítulo es realmente extraordinario. Cuando uno quiere tener ese encuentro con el Señor, siempre aconsejo, lean Isaías 53 para valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Fíjense que el libro de Isaías se escribe aproximadamente en la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo. El libro de Isaías se escribe en la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo. Y a pesar de haber sido escrito tan antes del siglo I, realmente la precisión con la que se narra la pasión de Cristo en ese capítulo es, por decirlo menos, sorprendente, y ratifica entonces que el profeta no es más que boca de Dios. Porque solo Dios, que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, sino que es un presente absoluto, solo Él podía decir con tanta precisión en la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo lo que había de acontecer en el siglo I. Pero el gran anuncio es que si Jesús es el Mesías, que lo es, y es de quien habla Isaías, que lo es también, entonces, gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos
y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Por ese sacrificio precioso somos salvos y tenemos vida eterna en el reino. Amén, iglesia. Esa es la importancia. Es claro, mi siervo el justo justificará a muchos. Miren la riqueza teológica del pasaje. Porque efectivamente nosotros no somos justos. Nosotros somos justificados. Es distinto. Porque si no, la palabra entraría en contradicción. Porque la palabra dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, ahora tú y yo que somos salvos, no somos santos, somos santificados. Porque si fuéramos santos, con santidad podríamos ver el rostro del Señor. Pero el proceso de santificación está en eso, está todavía en proceso. Entonces somos santificados posicionalmente en Jesús, y temporalmente en un proceso de ¿qué? De santificación constante, permanente. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que nos llame el Señor a su presencia. Del mismo modo, como aún hay pecado en nosotros, no podemos ser llamados justos como tal, sino que somos justificados. ¿En quién? En Él. Y esa es la riqueza teológica, esa es la precisión de Isaías, que nos llama como lo que realmente somos. Y él dice al final, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado ¿por quién? Por los transgresores. Él es el Cordero de Dios, Él es el que va santo a la cruz, Él es el que llega sin mancha y sin pecado a la cruz por los pecados de nosotros. Como podemos ver, el verso es riquísimo en enseñanza. Y veamos algo más. En el Antiguo Testamento, Isaías nos dice que Jesús será despreciado y desechado entre los hombres. Isaías anuncia que el que ha de venir iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Sin embargo, no especifica quiénes son estos hombres. ¿Quién sí lo hace? Jesús. Jesús sí lo dice. Él dice en el verso 31, desechado ¿por quién? Por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Repito, los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Para empezar, son hombres de su pueblo. Los tres grupos que él menciona, los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, son hombres de su pueblo, son judíos. Pertenecen al pueblo elegido. El apóstol Juan dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. En segundo lugar, ¿quiénes son los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos? Son los hombres del Sanedrín. El Sanedrín era el órgano de gobierno de Israel. Estaba compuesto por 70 ancianos más el sumo sacerdote. 70 ancianos más el sumo sacerdote. Y estos 70 hombres eran hombres prominentes de la nación, no era cualquiera, eran personas destacadas de la nación, aquellos que gobernaban y administraban justicia y que finalmente llegan a ser las autoridades de Israel. Jesús dice, no solo será despreciado por ellos, sino también por los principales sacerdotes, de los cuales algunos también eran miembros del Sanedrín, y por los eruditos escribas, los responsables de las copias de las escrituras y hasta fedatarios de Israel. El escriba cumplía dos funciones. Una, que era la principal, eran los copistas de la palabra de Dios. Y la segunda, hacía una suerte de notarios. En las acciones civiles que se emprendían en el pueblo de Israel, el escriba también cumplía un papel de fedatario. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús dice eso, o sea, Jesús está reconociendo que no solo es despreciado,
y desechado entre los hombres, sino que es desechado entre aquellos hombres que Dios había constituido como ¿qué? Como su pueblo. Como su pueblo. Y que el mismo Dios había puesto como sus autoridades. Ancianos, principales sacerdotes y los escribas. Y es curioso, ¿no? Porque uno dice, si alguien tenía que conocer la palabra de Dios, eran los hombres que están mencionados en estos tres grupos. Los ancianos, por ser parte del Sanedrín, finalmente, la norma de vida para Israel era la palabra de Dios. Y entonces ser anciano implicaba conocimiento de la palabra. Ser sacerdote, mayor razón, y ser escriba era casi conocer la palabra a la perfección. Conocían perfectamente el capítulo 53 de Isaías. Sin embargo, no tuvieron ojos de ver, ni oídos de oír. Y él vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Él es el siervo sufriente. Él es el siervo sufriente. Jesús nos está diciendo que será despreciado y desechado por lo más representativo de su pueblo. ¿Para qué? Para que las profecías se cumplieran. Y es maravilloso cuando podemos ver los textos del Antiguo Testamento en perfecto paralelo con los del Nuevo Testamento. Porque esto nos permite con perfecta claridad entender que el autor de la Biblia es uno solo, el Espíritu de Dios. Y entonces, lo que está anunciado en el Antiguo Testamento se alcanza en el Nuevo. Perfectamente. Calza, pero exactamente. Y entonces, cuando él dice, cuando Isaías dice despreciado y desechado entre los hombres, él dice desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Entonces podemos afirmar, la escritura se estaba cumpliendo. Y podemos afirmar algo que he dicho muchas veces. Jesús encarnado, el Dios encarnado del siglo I, es la mayor revelación de Dios. Porque Él es Emmanuel, es Dios entre nosotros, Dios con nosotros, Dios hablándonos con voz audible, Dios caminando en las calles de Galilea. Amén. Amén. Y luego, tremenda declaración. Después que dice eso, tremenda declaración, y dice, y ser ejecutado. Y ser ejecutado. No solo va a ser desechado, sino que Él va a entregar su vida y ellos van a aceptar esa entrega de vida. Y también dice algo maravilloso. Y resucitar después de 3 días. Esto no es un pálpito. Jesús tiene la certeza de que entregará su vida y también la certeza de que al tercer día resucitará del muerto. Jesús lo sabe, Jesús es Dios. Pero es tan grande el dolor de saber que el amigo va a aparecer y va a morir, que los discípulos no alcanzan a pensar en la resurrección. Esta habría de tomarnos por sorpresa. Y hablamos con los jóvenes mucho en el retiro acerca de este tema. No solo basta creer en la resurrección, no solo basta creer que Jesús es el Dios viviente, no solo basta eso, basta creer en la esperanza que significa para nosotros la resurrección de Jesús. Porque si no entendemos la resurrección de Jesús, si no interiorizamos, si no se encarna esa palabra en nosotros, entonces estamos creyendo en Dios, pero viviendo sin esperanza. Viviendo sin esperanza. Y eso es lo que le pasa a Pedro. ¿Se dan cuenta? Pedro es consumido lícitamente por el amor de amigo. A Pedro le duele perder a Jesús como nos duele a cualquiera de nosotros perder a un ser querido. ¿Por qué? Porque en Pedro aún no se ha encarnado la esperanza de la resurrección. En él aún no se ha encarnado la esperanza de la resurrección.
y entonces cree que su relación con Jesús, si Jesús es ejecutado, su relación termina, está finito. No entiende que está frente al Dios eterno. Nos pasa muchas veces a nosotros también. Y entonces, ¿qué hace? Reprende a Jesús. No es maldad lo de Pedro. No es maldad lo de Pedro. Él quiere proteger a la vida. Y Jesús, como esa protección, y observen que a veces lo que parece bueno no lo es. Y como Jesús se da cuenta que Pedro quiere evitar la muerte, él se enfada con Pedro y lo llama Satanás y le dice, apártate de mí. ¿Por qué? Porque esa resistencia que está haciendo Pedro, está haciendo ¿qué? Que la voluntad del Padre a la que él estaba llamado no se cumpliera. Y si no se va a cumplir la voluntad del Padre, entonces no hay nada. Y eso es lo que enerva a Jesús, eso es lo que molesta a Jesús. Una pequeña acotación. Y en el tema de los 3 días. Es interesante eso. A veces ese tipo de preguntas surgen. Para los hebreos la expresión después de 3 días no significa necesariamente transcurridos 3 días. ¿Ok? Es más bien una expresión que se emplea también cuando ha transcurrido parte de esos 3 días. Y efectivamente ocurre así, es la tarde del viernes, el día sábado y la mañana del domingo, que es el día de la resurrección. Entonces, hay gente que se pone a hacer matemáticas y dice, no hay 3 días de 24 horas. Mira el contexto y te vas a dar cuenta que los judíos hablaban de esa manera. ¿Okay? Solo como acotación, porque a veces esas curiosidades distraen y no nos dejan ver lo maravilloso que es la resurrección, porque estamos mirando detalles. Pero veamos los siguientes versículos. Cuando Pedro lo reconviene, muestra lo siguiente. Muestra en primer término un olvido, y lo voy a poner comillas, un olvido acerca de lo que la Escritura dice acerca de quién, del Cristo, del Mesías. Él considera que bajo ninguna circunstancia debe sufrir o morir. Esto muestra que el concepto estaba vinculado a falsas expectativas e interpretaciones contrarias a las Escrituras. Isaías llamaba claramente al Mesías el siervo sufriente. Isaías sabía claramente que el Mesías o el Cristo tenía que sufrir. Pedro conoce las Escrituras. Y Pedro debería saber que si él ha dicho que el que está delante de él es el Mesías, ese Mesías es el siervo sufriente y tiene que padecer. Sin embargo, Pedro está viendo a Jesús, a su amigo. Está viendo al hombre que ha caminado con él por casi 3 años. Está viendo al hombre que le ha prodigado ese amor ágape. Y entonces Pedro, con la mejor intención del mundo, resiste a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿esta actitud es patrimonio de Pedro? Porque siempre se la cargamos a Pedro. Como que los cristianos tenemos algo con Pedro, ¿no? O sea, y la vez pasada yo hablaba un poco buscando reivindicar cuando Pedro no necesita que nadie lo reivindique. Pero hablaba en esa dirección. Pero la respuesta definitivamente es no, no es patrimonio de Pedro. Esa actitud no es patrimonio de Pedro. Porque cuando, por ejemplo, decimos que Cristo es el remedio a todos sus problemas, y nuevamente remedio entre comillas, estamos olvidando, por ejemplo, que es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y si tuviéramos la paciencia de leer la Escritura, y si hubiera aquí un consiervo a decir, hermanos, si tú rindes tu vida al Señor, todo en tu vida se va a arreglar. Yo tendría que ponerme de pie con la Escritura y decirle, siervo, con muchísimo respeto. Le recuerdo que Hechos 14:22b dice lo siguiente: es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y hay 3 palabras que no podemos evitar. Primero,
necesario. Y lo segundo, muchas tribulaciones. Y entonces, si usted dice que Jesús es el remedio y que de aquí en adelante mi vida va a ser maravillosa, usted está diciendo algo que las Escrituras no dicen. Del mismo modo, cuando Pedro quiere proteger a Jesús, está diciendo que las Escrituras no se cumplan. Y eso es literalmente imposible. ¿Ok? Mientras la Escritura no impacta en nuestra vida hasta cambiar nuestra cosmovisión del viejo hombre, no tenemos vidas transformadas y actuamos bajo nuestra propia percepción y justicia. ¿Y eso es bueno? No, eso es malísimo. Dios quiere que vivamos haciendo su voluntad. Ese es el llamamiento santo. A eso nos ha convocado el Señor, a vivir una vida rendida a su voluntad. Y entonces, a veces, nuestra cosmovisión del viejo hombre nos gana, ¿no? Y asociamos nuestra felicidad con el confort, no con la esperanza de la resurrección, no con la esperanza de la vida eterna. Estamos clamándole a Dios por moneditas de vida, cuando la promesa dice que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Hermanos, el Señor nos ha prometido el reino. Eso es una verdad inconmovible, pero también es una verdad inconmovible que es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Dios ha venido a tu vida para transformarla. Dios ha venido a tu vida y a la mía para transformarlas. Dios no quiere que sigamos viviendo como el viejo hombre. Viene para cambiar tu vieja manera de vivir que no agrada a Dios. Él dice que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no podemos seguirle diciendo, Señor, no me jales tanto a la luz, que las tinieblas todavía me gustan. Esto es lo que hace algún tiempo vengo predicando bajo los términos de la palabra encarnada. Es decir, si queremos vidas transformadas, la palabra de Dios tiene que hacerse vida en nosotros. Vida en nosotros. Y entonces, si Él dice que es a través de muchas tribulaciones que ganaremos el reino de los cielos, nosotros decimos amén. Y si la palabra dice que no trabaja, que no cobra, nosotros decimos amén. Y si la palabra dice que tu mujer es vaso frágil, tú dices amén. Y si la palabra dice que tu mujer debe respeto a tu marido, tú también dices amén. Y entonces hemos empezado a hacer la voluntad de Dios. Nuestra vida se está transformando. Y eso es lo que en Romanos, se dice de manera tan bonita, ¿no? Que caminamos de victoria en victoria. No se trata de confort en confort, se trata de victoria en victoria, porque cada que adelanto, doy un paso más y vivo como el Señor quiere, estoy venciendo y despojándome ¿de qué? Del viejo hombre. Pongamos mucha atención a lo que hace Jesús. Mucha atención a lo que hace Jesús. A veces leemos y leemos rápido el Evangelio. Entonces, cuando estamos a esa velocidad, marcha lenta. No lean tantos versículos. No, hoy día me he propuesto leer el libro de Marcos y ya. Se pierden mucho cuando hacen esas carreras. Esto es un banquete. Y sabe alguien que para disfrutar de un banquete hay que ponerse cómodo y hay que tener tiempo. Un banquete no se come como soldado a la tropa, de pie y corriendo. No, un banquete uno se sienta, se pone cómodo, se pone a disfrutar la palabra y busca que esa palabra realmente nos ministre. Miren la escritura en el verso 33. En el verso 33 dice:
Y voy a leer en cámara lenta. Entonces él, ¿quién es él? Jesús, volviéndose y mirando ¿a quién? A sus discípulos, reprendió a Pedro. La enseñanza es solo para Pedro. Si él se voltea y mirando a todos reprende, la reprensión es para todos. ¿Y tú y yo nos reconocemos discípulos de Jesús? Sí. Y entonces Jesús nos está reprendiendo. Entonces él, volviéndose y mirando a sus discípulos, nosotros leemos inmediatamente, reprendió a Pedro. No, Pedro eres tú, no soy yo. No, nos miró antes. ¿Ok? Entonces Jesús ha mirado a todos sus discípulos, porque no es solo Pedro quien necesita ser reconvenido, sino que todos necesitamos esa misma corrección. ¿Amén, iglesia? Amén. El llamado de atención es muy fuerte. Es muy fuerte. Satanás, apártate de mí. Amén. De la boca de Jesús. Pero Jesús oye en boca de Pedro la misma propuesta con la que Satanás lo tentó en el desierto. ¿O no es cierto acaso que lo que nosotros queremos es poder y gloria sin sufrimiento? Y ahí es que levante la mano el que no. Poder y gloria sin sufrimiento. Jesús rechaza la propuesta de Pedro, porque sin su sufrimiento, muerte y resurrección, aún estaríamos perdidos para siempre. ¿En qué? En nuestros pecados, muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente alejados de su luz admirable. El fuego de la prueba, hermanos queridos, es purificado. No hay oro refinado si no pasa por el fuego. Es por eso que la fe que hemos recibido como don de Dios tiene que ser probada. Y la palabra dice claramente que el deseo de nuestro corazón es estar delante de Él como obreros aprobados. Y eso significa obrero que ha pasado por muchas pruebas. Establecido lo que se habría de esperar, Jesús nos enseña qué es seguir al Hijo del Hombre. Jesús ya habló de su pasión, ya habló de su muerte y ya anunció que al tercer día resucitará. Pero como si todo fuera parte de una misma lección, inmediatamente aborda el tema de qué significa seguirlo. Acuérdense que para ese momento ya muchos han abandonado al Señor. Lo seguían multitudes, pero como la cosa se está pasando de claro a oscuro, se está poniendo difícil, muchos ya dijeron no. Seguir cerca de Jesús trae problemas. Y yo mejor, y a un ladito. Porque no es el rey terrenal que ellos esperaban. Entonces, si Él no va a ser el rey terrenal, si Él no va a ocupar el trono de David, si Él no va a restituir la gloria de Israel, yo que quiero cosas inmediatas, digo, esto no es conmigo. Y entonces, Jesús, que te vaya bien. Jesús tenía tan clara su misión que no va a aceptar que lo conviertan en ese rey terrenal. Él ha enseñado claramente en Juan 8:23 lo siguiente. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y agregará después en Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pues Jesús es el eterno rey del reino eterno. Ese es Jesús. Jesús es el eterno rey del reino eterno. Y más claro de lo que lo dijo, ni el agua. Ni el agua, clarito. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. ¿Quién puede hablar del cielo? Solo el que ha venido del cielo. ¿Quién puede hablar del Padre? Solo el que ha conocido al Padre. ¿Y quién ha venido del cielo y quién ha hablado al Padre? El que ha descendido de ahí.
Por eso tantas veces yo he explicado que gracia es amor que desciende. La naturaleza de Dios, la naturaleza esencial de Dios es el amor. Y cuando la gracia se derrama, significa que ese amor desciende de lo alto a donde, acá a la tierra, y viene y nos abraza. ¿Por qué? Por misericordia pura. Porque realmente no somos merecedores de ese amor. Entonces, cuando la palabra dice que Él nos amó primero, amén. No hay manera de que pudiéramos amarlo primero a Él. ¿Quién desea el reino de Dios? Porque quien lo desee, quien lo siga, tiene que enfrentar un destino similar. Jesús nos los ha enseñado claramente. 15:20. Juan 15:20. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces lo que Jesús nos dice significa que seguir a Cristo significa negarse a uno mismo. Punto número 1. Negarse a uno mismo. En otras palabras, renunciar al propio yo como el único objetivo en la vida, al que primero tengo que enterrar cuando decido seguir al Señor, es a mi propio yo. Ese yo que me dice, vive como tú quieras. Y escuchar la voz del buen pastor que me dice, vive como yo quiero. Eso significa negarse a uno mismo. Segundo, poner a Dios y su voluntad como el centro de la existencia. O sea, todo lo que haga de aquí en adelante tiene que ser conforme a tu voluntad. Por lo tanto, somos de corazón, de alma, de sentimiento, de lo más profundo de nuestro ser, somos cristocéntricos. Cristo es el centro de nuestra vida. Y su voluntad es a esa voluntad a la que tengo que aferrarme. Hay dolor en ese proceso. Porque mi yo, ¿qué es? Es egoísta, es altanero, es soberbio, es orgulloso, es pedante. ¿Por qué? Porque es un yo de una naturaleza caída. Es un yo afectado por el pecado. Y entonces el centro de mi vida ahora es Cristo. Y Él es el 3 veces santo. Entonces se produce un choque entre mi naturaleza caída y el santo perfecto. Es por eso que Él ha dado en armas el Espíritu. Por eso es que el Espíritu Santo lo llamamos Consolador. Porque es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que nos fortalece. ¿Para qué? Para que puedan lograr esa vida cristocéntrica que necesitan. Eso siempre significará hacer sacrificios. Evitar cualquier cosa que se interponga entre el Salvador y nosotros. Solo como referencia, Marcos 7:20 al 23. Incluso hasta estar dispuestos a tomar la cruz y sufrir penalidades y la muerte por permanecer fieles a Él. Si fuera preciso, como mucha gente hoy en el siglo XXI, entregar la vida por la causa del Evangelio. Hace unos días, una persona cercana me hablaba acerca de una voluntaria de la Cruz Roja Internacional. A ella le había tocado cumplir una misión en Afganistán. ¿No? Y uno dice, qué lindo, ¿no? O sea, Afganistán, debe ser hermoso conocer Afganistán. Y ella dice que para trasladarse del lugar donde vive al lugar donde está la sede de la Cruz Roja en Afganistán, son 4 cuadras, y necesita hacerlo en un carro blindado, porque si caminara, la mata. Cumpliendo una misión con la Cruz Roja.
Y dice, de Afganistán conozco el lugar donde duermo y las penas en el lugar donde atendemos a los heridos, que normalmente son cristianos perseguidos. Esas personas, cuando uno oye hablar de ellas, uno dice, estas son las personas que han tomado la cruz y los han seguido. A costa de sus propias vidas. ¿Cómo no darle gracias a Dios que nos permite vivir en un país donde libremente podemos reunirnos a compartir su palabra? Donde cuando salimos a esa calle lo más que dicen es que somos pinchaglobos o aguafiestas, como máximo. Pero todavía no hay una persecución frontal. Somos los aburridos, somos los aleluyas. Así nos conocen, los aleluyas. Pero no tenemos una persecución. Que nos podemos juntar, compartir el Evangelio, tomarnos el tiempo para leer nuestra Biblia. La tenemos en todas las ediciones, en todas las versiones, en formatos electrónicos, en formatos impresos. Podemos tipearla, compartirla, publicarla en nuestro Facebook. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Por eso digo que América Latina sigue siendo la reserva espiritual del mundo. Porque en muchos otros lugares esa persecución ya ha empezado. Creo que de esto podemos deducir una gran verdad. La cruz y la lealtad a Cristo marchan siempre juntas. La cruz y la lealtad a Cristo marchan siempre juntas. Iván, el socio Xiomara que está acá adelante, no vayan a pensar que es un personaje bíblico. Iván me decía hace poco, el miércoles de oración, me decía, si quieres ver gloria, tienes que ver a Dios. Y eso es una verdad absoluta. Y eso debería ser una convicción en nuestro corazón. Tiene que haber cruz para alcanzar la gloria. Tiene que haber cruz para estar y permanecer algún día delante del Señor, como obreros aprobados. Primera de Pedro 4:12 al 16. Primera de Pedro 4:12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Gloria a Dios. Hermanos, vale la pena vivir como cristianos. Es decir, vivir en obediencia, permaneciendo en Él. La verdad es esta: quien se afana y busca una hermosa existencia terrenal viviendo como le place, perderá su vida y terminará en condenación. Y aquel que se esfuerce en obedecer el mandato santo y vivir una vida que agrada a Dios, tendrá vida eterna, es vida en abundancia. Recuerden lo que el Señor nos dice: esfuércense y sean valientes. La cruz no es para débiles. La cruz es para aquellos que, no reconociéndose fuertes, sino reconociendo que su fortaleza radica en el Señor, caminan resueltos a Él. Y a eso nos llama el Señor, a esforzarnos para obedecer el mandato santo. Perder la vida terrenal por Cristo y el Evangelio significa conservar la vida eterna. Repito, es una frase muy bonita. Perder la vida terrenal por Cristo y el Evangelio significa conservar la vida eterna. Ese es el desafío que desde la Escritura nos plantea Jesús esta tarde. Y lo hace con las dos preguntas que son muy fuertes,
¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué dará el hombre por su alma o por su vida? Jesús advierte, es improbable, primero, que alguien pudiera ganar todo el mundo para él. Es decir, llegar a ser dueño de todo cuanto hay. Y aún así, ni siquiera eso sirve de nada si perdemos nuestra alma. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pero lo lamentable no es lo que acabo de decir. Que alguien se afane por ser el dueño de todo el mundo. No, no. Lo lamentable es que hay muchos que pierden su salvación por mucho menos que eso. Por mucho menos que eso. Por eso es que Jesús va a cerrar esta enseñanza recordándonos cuál será su actitud con aquellos que se avergüenzan de Él y su palabra. Jesús claramente nos está diciendo que Él volverá y que lo hará como juez. Verso 38. También el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Este versículo es precioso. Hermanos, la decisión final se toma en esta vida. El don de la fe no se debe despreciar. Notemos algo. En este mensaje Jesús nos está platicando con aquellos que le oyen. Jesús no está platicando con aquellos que le oyen. Cuando Él dice lo que dice en el verso 38, no lo está diciendo como quien dice cualquier cosa. Regresemos al verso 38. También el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lo que está anunciando lo sustenta mostrando quién es Él. ¿Lo notan? Muestra quién es Él y cuál es su poder. Jesús nos dice que primero Él es ¿qué? El Hijo del Hombre. Jesús claramente está diciendo, quien les está hablando en este momento es el Hijo del Hombre. Punto 1. Punto 2. Jesús nos dice que Él volverá en la gloria de su Padre. Y está hablando del Padre eterno. Por lo tanto, Él es el Hijo eterno. Y el Padre y el Hijo uno son. Por lo tanto, el Padre es Dios y Jesús es Dios. Tercera cosa, Jesús nos dice que Él es quien se avergonzará y por tanto es Él quien juzgará. No juzga el Padre, juzga a Jesús. Porque quien se avergüenza, porque se avergonzó de Él, es quien está juzgando. Jesús está diciendo que es el juez supremo. Finalmente nos dice que Él volverá con los santos ángeles. Claramente, Él dice que volverá con los santos ángeles. Por eso yo digo, hay que ser más que cabeza dura para desconocer la deidad de Jesús. Jesús claramente manifiesta su deidad. O sea, el que no quiere oír, que no oiga. Eso está claro. Pero que no digan que Jesús no ha dicho que Él es Dios. Claramente dice, el Hijo del Hombre, o sea, Él se avergonzará cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si todo es eso, si Él es el Hijo del Hombre, si Él es el que volverá con los ángeles y con la gloria de su Padre, no queda ninguna duda de que Jesús es Dios. Amén, iglesias. Jesús nos dice en resumen que Él es Dios. Este pasaje es una clara y manifiesta expresión de su deidad. Este verso 38 lo pueden pintar en su puerta para cuando algún testigo de Jehová va a hablar algo distinto de Jesús. Entonces quédalo como traductor, cuando aparece, comprendemos. Verso 38, ahí está. Si tienes alguna duda, mira, con luz lo puedo. Si queremos ser sus seguidores, hay una cruz que tomar. Pero habrá también en el día final una corona de gloria para nosotros. Amén, iglesia. Es hermoso eso. Sí, en esta vida nos toca tomar la cruz. Pero en el reino no solo nos espera morada que Él ha ido a preparar, sino que nos espera una corona de gloria. ¿Para qué te afanas tanto ahora? Jesús nos sigue desafiando, hermanos. ¿La obtendremos o traicionaremos al Señor como hizo Judas por 30 monedas de plata? O como hizo Dimas amando este mundo.
Ese es el desafío esta tarde. Iglesia, ese es el desafío, no hay otro. Realmente tu corazón está puesto en la gloria que es venidera, tu corazón está puesto en esa corona de gloria, tu corazón está puesto en ese reencuentro con el Señor, porque si es así, no te va a importar cuánto se tenga que padecer en este mundo. Pero si no, es probable que por 30 monedas de plata, como lo hizo Judas, o amando al mundo, como lo hizo Dimas, pierdas el reino. Cuando preparaba esto, cuando leía esto para poder exponerlo hoy, no podía dejar de oír a Santiago 4:4. No podía dejar de oír Santiago 4:4. Esto es algo que todos no debemos de perder de vista nunca. Santiago dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén, iglesia. No saben cuántas veces y con cuánto volumen se lo he gritado así. Ya me lo había gritado muchas veces antes a mí. Porque a veces la patita se nos sale del camino, ¿no? Y entonces uno tiene que regresar a lo que dice Santiago. Santiago habla con el corazón de pastor que el Señor puso en él. Santiago era uno de los principales pastores de la iglesia de Jerusalén, uno de los 3 pilares con Pedro y Juan. Y Santiago habla con amor, con firmeza, pero con amor. ¿Para qué? Para que reaccionemos, iglesia. Jóvenes y adultos, adolescentes y viejos como yo, escuchemos a Santiago. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y entonces esa palabra de ida y de vuelta nos abofetea. ¿Cuántas veces hemos dicho, pero, ay, qué exagerado? No es tan malo esto. El Señor no te ha llamado para que hagas cosas que no son tan malas. El Señor te ha llamado para que hagas cosas buenas, buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿por qué andas justificando las cosas malas y diciendo, no son tan feas? Cuidado, te puedes estar constituyendo en enemigo de Dios. ¿Cuántas veces racionalizamos nuestra amistad con el mundo, autojustificándonos de algo que el mandato de Dios claramente llama pecado? Y la paga del pecado es muerte. Amén, iglesia. Es perdernos el reino. Vamos a concluir. Ya se está moviendo la banca. Vamos a concluir. Primero, el Señor nos está llamando ¿a qué? A una vida de santidad. Somos santificados y llamados a una vida de santidad. Primera cosa. Segundo, si el deseo nuestro es seguir a Cristo, aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Nuestro yo no es bueno para nada, es naturaleza caída, dañada por el pecado. Por lo tanto, en él no hay nada bueno. Acabemos de enterrar al viejo hombre. Tercero, solo entonces podremos poner a Dios y a su voluntad como el centro de nuestra existencia. Dios y su voluntad como el centro de nuestra existencia. Jesús, que es Dios, ha sido claro. Él vuelve como Rey de gloria y como juez. Y dice claramente en su palabra que se avergonzará de aquellos que lo negan. Otro punto más. Si despreciamos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el arrepentimiento y el don de la fe, ya nada puede salvar. Todo ha venido del Padre, amén, hermano. Todo ha venido del Padre. Primero, fuimos salvos por gracia, que se puede decir, fuimos salvos por misericordia. Muchas veces gracia y misericordia en la Biblia se usan como sinónimos. Amor que desciende, amor inmerecido. Gracia y misericordia. Primero, somos salvos por gracia.
Esa gracia viene de Dios. La salvación es 100% obra de Dios. Tercero, Él puso en nosotros, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Dice que el poder del Espíritu es el que convence de pecado. Él puso en mí el arrepentimiento. Y finalmente puso el don de la fe para que yo creyera. Toda la obra es de Él. Él ya lo dio todo. No hay nada más que pueda dar el Señor por nosotros. Ya lo dio todo. Si despreciamos eso, entonces nada puede salvarnos. Solo viviendo en obediencia, agradando a Él y a través de mucha tribulación, veremos el reino de los cielos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, por cualquier cosa que hayamos hecho que no haya sido de tu agrado. Te pedimos perdón también, Señor, porque sabiendo lo que es lo bueno, probablemente no lo hicimos, Señor. Te pedimos esta tarde perdón por nuestros pecados de comisión y por nuestros pecados de omisión. Gracias por haber puesto en cada uno de nosotros conciencia de pecado. Y gracias porque por esa conciencia nos hemos arrepentido. Y gracias porque hemos recibido de ti el don de la fe. Y esta tarde, Señor, te pedimos que lo acrecientes. No queremos ser como el Iscariote, no queremos ser como Dimas. Queremos ser como tantos hombres que a lo largo de la historia de la Iglesia han entregado su vida por la causa del Evangelio. Ayúdanos a vivir en obediencia. Ayúdanos a saber, Señor, que el sacrificio de la cruz es inmenso y es precioso. Y esta tarde, Señor, pongo delante de ti a toda mujer que tú has bendecido como madre. Te pido, Señor, que las guardes, las protejas en todo tiempo, en todo lugar. Son coherederas de tu gloria, Señor. Úsala, Señor, para criar hijos que te amen, que te obedezcan, que te pongan como el centro de su existencia, Señor. Dale, Señor, la palabra que necesita para aconsejar, para hacer la ayuda idónea que tú nos has provisto. Gracias, Señor, por todas las mamás de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por permitirnos el privilegio de conocerlas y de tenerlas entre nosotros. Bendice a cada familia representada en ellas, Señor. Tú conoces, Padre, los deseos de su corazón. Si son conformes a tu voluntad, Señor, atiéndelos. Pero si aún, Señor, hubiera padecimiento en ellas, consuélalas. Porque tú eres el Dios de todo consuelo. Tú eres el único, Señor, varón experimentado en quebranto. Por eso recurrimos esta tarde a ti, Señor. Gracias, Señor, por las mamás que tuvimos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sabemos que duermo en tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por lo que vienes haciendo en nuestra iglesia. Gracias por la palabra de esta tarde que nos redarguye a todos, Señor. Que nos hace recordar que la amistad con el mundo es enemistad contigo, Señor. Ayúdanos a ser fieles, tú que eres el fiel. Ayúdanos, Padre. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que ya has hecho en nuestras vidas. Y te damos las gracias y te damos toda la gloria a ti por lo que harás. Grande eres, Señor. Bendito eres. Perfecto eres. Glorificamos tu nombre, Señor. Nos levantamos en alto. Príncipe de paz, roca eterna. A ti toda la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano.